tardes a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida y nuestro sincero agradecimiento por asistir el día de hoy a la cátedra conmemorativa Dr. Rafael Lucas Rodríguez Caballero, que será dictada el día de hoy por el eminente ornitólogo, el Dr. Gary Stiles. Y esta conferencia es parte de la celebración del 60 aniversario de la Escuela de Biología, que a lo largo de este año hemos tenido una serie de actividades, no solo para dar a conocer los aportes de la Escuela de Biología durante estos 60 años al desarrollo del país, sino también de promover espacios de difusión sobre temas de interés y de relevancia para el país. La cátedra Rafael Lucas Rodríguez Caballero es un espacio académico dirigida a todo público, donde los científicos y humanistas nacionales y extranjeros presentan abiertamente en un medio de muy alta calidad su pensamiento y análisis de la realidad, con énfasis en los aspectos relacionados con las ciencias biológicas y su importancia para el desarrollo de la sociedad. Desde el inicio de esta cátedra, desde el 1997, se han organizado alrededor de 22 actividades como mesas redondas, foros y conferencias en las que han participado científicos de renombre tanto nacional como internacional. Se procura que todas estas actividades trasciendan el ámbito universitario y que constituyan una forma de proyección de nuestra institución a la comunidad nacional. Este espacio abierto se concibe para la libre discusión y reflexión de temas relevantes, en especial de problemas ambientales, científicos y tecnológicos, abordados en forma integral y acordes con la perspectiva humanista que caracteriza a la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al profesor Elmer Guillermo García, coordinador de la cátedra, quien nos hará una breve semblanza del doctor Gary Stiles. Muchas gracias. Buenas tardes tengan ustedes, señoras y señores. Me trae ciertos recuerdos este auditorio por varias cosas. Una que casi me manda al otro lado, ¿verdad? Porque sufrí un accidente y me resbalé y caí ahí hace unos cuantos años. No sé si alguno estuvo presente en ese magno evento. Sin duda es para mí un gran honor presentar a tan distinguido conferencista, el profesor Dr. Gary Stiles, quien precisamente en este mismo auditorio, un miércoles de marzo del año 2005, dictó la memorable conferencia titulada «Cómo armar un colibrí, ecología, adaptaciones y filogenia», difícil de olvidar por parte de quienes estuvimos aquí presentes. Gary, como le decimos cariñosamente, es oriundo de Massachusetts, Estados Unidos, lugar donde desde niño obtuvo los primeros binóculos y inició su pasión por el estudio de las aves. Dr. Stiles es graduado en biología con una maestría en zoología y un doctorado en ornitología, títulos que obtuvo en la Universidad de California en Los Ángeles. En esta universidad, precisamente, él fue encargado de los laboratorios de zoología de los vertebrados entre el año 1965 y 1967. Hizo sus estudios de postdoctorado en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Su primera experiencia en el trópico fue en Trinidad, donde investigó sobre el mimetismo de las mariposas. Como parte de esta investigación, él debía de alimentar pájaros o mariposas. Entonces,
Ese trabajo le permitió comprender mucho mejor el comportamiento y características de las aves, y ahí entonces sintió más motivación por el estudio de este grupo de organismos, ¿verdad? Mientras realizaba sus estudios de posgrado, viajó varias veces a Nicaragua con su profesor tutor, pero no le gustó mucho la situación política en aquel entonces en Nicaragua, dado que era la época de la dictadura de los Somoza. Entonces su vida no fue muy agradable ahí por esta situación en Nicaragua, y pensó en venir a Costa Rica. Y esto lo logró gracias a una beca que le otorgó la Organización de Estudios Tropicales para que viniera a llevar un curso de ecología tropical. Aquí, en este curso y esto, le permitió al doctor Stiles darse cuenta del paraíso natural y la riqueza de avifauna de Costa Rica. Entonces hizo planes para regresar a estudiar aquí su grupo de pasión, que son los colibríes, y ese anhelo se cumplió posteriormente. En 1973 ingresó como profesor a la Universidad de Costa Rica, donde estuvo hasta 1989, y aquí impartió varios cursos y fue una fuente de gran inspiración para muchos de los estudiantes de la época, y también fue un gran formador de ornitólogos costarricenses y extranjeros. En 1989 sufrió un secuestro académico y un poco más de académico, y se trasladó entonces a Colombia, donde laboró como profesor e investigador en la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente se incorporó a la Universidad Nacional de Colombia, y ahí es donde actualmente está y funge como curador de ornitología en el Instituto de Ciencias de esa universidad. En Colombia, el doctor Stiles es considerado el mejor ornitólogo. Y Colombia es el país que tiene la mayor diversidad de aves del mundo. Entonces, podemos decir que el doctor Stiles también es de los mejores ornitólogos del planeta. Ha sido también profesor de varios cursos en la Organización de Estudios Tropicales y en otras universidades como la Universidad Nacional de México, la Universidad de Campinas en Sao Paulo, Brasil, y la Universidad de Nariño en Colombia. Ha participado en muchos simposios y congresos internacionales y es merecedor de más de una docena de distinciones o condecoraciones. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales. El doctor Stiles también suma a su currículum más de 160 publicaciones científicas, entre las que indudablemente sobresale el libro La Guía de Aves de Costa Rica, escrito en conjunto con el famosísimo ornitólogo doctor Alexander Sparks en 1989. Este libro particularmente lo considero, ahí lo tiene, particularmente lo considero como el libro que vino a marcar un hito en la historia no solamente de la ornitología, sino también del ecoturismo en Costa Rica, y para mí existe un antes y un después de la publicación de ese libro en la historia de este país, y creo que eso tenemos que reconocérselo ahora. Entonces, no hay duda que estamos aquí ante una de las autoridades científicas mundiales en el campo de la ornitología, y sin más preámbulos, entonces quiero invitar al doctor Stiles a dictar su conferencia Variación en las poblaciones de aves y su relación con el cambio climático. Adelante, doctor Stiles. Bueno, la idea de esta charla es
algo un poco diferente de otra charla que dicté acá. Es sobre algo que está ocurriendo. A veces se conoce, a veces no, pero en muchos casos falta documentarlo mucho mejor, que es el cambio climático. Y decidimos hace ya unos 28 años iniciar un conteo de aves, un conteo navideño de aves en Bogotá, en el área de la Sabana. Y ya llegando a 26 años después, pues nos dimos cuenta o decidimos que bueno, ya era hora de hacer algo con todo este montón de datos y ver realmente qué estaba pasando con este avifauna y tratar de indagar por qué. Entonces, bueno, los conteos navideños, probablemente muchos ya conocen o han participado, pero para los que no, nacieron con la inspiración de un ornitólogo bastante importante de la época, Frank Chapman. Y él, pues además de ser un renombrado colector de aves que montó varias expediciones a Colombia y hizo el primer trabajo sobre biogeografía de aves prácticamente en Sudamérica, también era conservacionista y fundador de la Sociedad Audubon. Y a finales del siglo XIX existía una tradición navideña de cacería, en que las familias se reúnen, todos los señores salen con escopetas a cazar cualquier cosa que movía prácticamente, y lo que era comestible lo cocinaban las señoras después. Y Chapman dijo, bueno, esto ya es un poco vergonzoso en realidad, entonces lo que vamos a hacer es salir en Navidad y contar aves, identificar y contarlos en vez de fusilarlos. Y el esfuerzo hizo eco en la gente de la época, también cada vez más gente interesada en cuestiones de conservación, y se popularizó y formó efectivamente una nueva tradición navideña, los conteos navideños. Actualmente estos tienen más de un siglo de continuidad y también se puede considerarlo como tal vez de los primeros ejemplos de lo que se puede llamar ciencia ciudadana que se había hecho incluso en el mundo. Solo para dar una idea de cómo ha crecido la idea hasta 2000, comenzando en 1900. Y hay alrededor de 2.500 conteos cada año que involucran 75.000 observadores aproximadamente y varios que la mayoría en Norteamérica, que está bastante completamente cubierto, pero también cada vez más en países neotropicales. Y todo esto cada año se recopila y se publica en la revista o en la página web de la Sociedad Audubon. Y aquí simplemente unos ejemplos, por ejemplo, que Puteoplatipterus, esta especie de gavilán, pues solo un registro en todos los Estados Unidos prácticamente. Y decir que se van, llegan hasta acá y más al sur. Y en Colombia pues hubo un año en que había un descenso bastante brusco de la cantidad de tiranosaurios que se nota acá, pero todo ese tipo de información se resume y publica en esta revista. Y bueno, ¿cómo se hace? Un círculo de 24 kilómetros o 15 millas aproximadamente de diámetro. Grupos de observadores salen, identifican y cuentan todas las aves vistas o oídas en sitios que se consideran representativos de lo que hay dentro de este círculo. Y esto durante un día del conteo que se fija en más o menos el 14 de diciembre y el 5 de enero de cada periodo. Y esto varía un poco según las fechas de cada año. Cada grupo anota distancias recorridas, tiempo invertido, condiciones del tiempo, y es una cosa que se ha abierto a todo el mundo. Debe haber una organización de apoyo y coordinación a varios niveles,
pero cualquier persona con interés en las aves puede participar. Bueno, en Bogotá, el primer intento fue un ensayo hecho por Loretta Rosselli y 3 compañeras que entonces fue modelo importada de Costa Rica porque ella había participado el año anterior en un conteo navideño en la selva, que ya lleva muchos años también en su conteo, y se inspiró y creo que bueno, podemos hacer esto en Colombia, ¿por qué no? Entonces, después cuando ya yo había llegado a Colombia y nosotros con Susi de la Cerda, que está con el sombrero allá, reunimos un grupo de gente interesada y fundamos la Asociación Bogotana de Ornitología. Y desde el inicio dedicamos como actividad insignia el conteo navideño de la sabana de Bogotá. Y durante los próximos años varias otras asociaciones pues tomaron el ejemplo y comenzaron a montar sus propios conteos. Ya por 2000 habían unos 15, actualmente ya hay más de 30. Y en 2001 la fundación de la Red Nacional de Observadores de Aves de Colombia, que tenía la responsabilidad de recopilar y coordinar todos estos y enviar los resultados a la ONU para que se publiquen en su página web. Y aquí pues vamos a hablar de los datos de los primeros 26 años de la sabana de Bogotá. Aquí está el círculo y solamente en forma muy breve pues 4 tipos de hábitat principales que eran humedales, bosques y matorrales nativos, áreas rurales, parques urbanos y también algunas áreas, unos sitios mixtos que tenían más de un hábitat principal. Y la parte relativamente clara aquí es plana. Antes fue el fondo de un gran lago que durante buena parte del Pleistoceno y varias cordilleras chiquititas ahí que eran como islas en el lago, y al borde oriental de Bogotá, lo que se llaman los cerros orientales, que es un espolón de la cordillera oriental que alcanza hasta algo más de 3.000 metros. Un valle que conecta por debajo con el resto de la sabana y después vienen toda una serie de montañas progresivamente más largas hasta llegar a una zona extensa de páramo que alcanza hasta 4.000 metros. Y ahí pues los diferentes hábitats, áreas rurales, humedales, parques. Bueno, estos conteos pues tienen un objetivo bastante general, que es ver realmente qué pasa con los aves sobre, no solamente un sitio, sobre a nivel continental. Y es muy diferente, claro, la distribución de aves actualmente, pues potencialmente en todo el hemisferio occidental. Y esto sale de información útil para conservación. Voy a poner señal de alerta para implementar acciones de conservación, pues efectos de fragmentación, contaminación, etc. Y pues ha sido lo que estimuló varias medidas de conservación con un particular pato en Norteamérica y también Porphyriopsis melanops, una especie de ránido o tingua en Bogotá. Antes era la área acuática más abundante de toda la sabana y ya está en peligro de extinción. Y bueno, unos problemas con el monteo del momento. Diferentes habilidades de identificación y detección de observadores de aves, pues aquí tenemos simplemente como ejemplo un observador bastante poco experimentado que todavía no ha entendido que lo que hay que hacer es sacar la tapa de la pero bueno,
el clima puede variar de un año a otro. También puede haber cambios entre años en sitios y recorridos. Parte de esto es inevitable, pues lo encontramos inevitable por cuestiones de acceso. A veces fue denegado después de algunos años de visitar un sitio o se cambió de dueño, cosas así. Pero sin embargo, con una serie larga de datos es factible y ya justificado estadísticamente múltiples veces detectar tendencias en números y especies y composición de las avifanas. Y bueno, para la cuestión de cambios en particular, pues usamos técnicas bastante estándar de regresión lineal, que entonces estamos contando el número de aves de cada especie dividido por el número de horas de observación corregido para el hábitat preferido de cada especie. Y pues sometemos al análisis especies con 10 o más años de datos y algunas que tenían tendencias bastante evidentes con menos. Y bueno, con la probabilidad de 0.05 o menos, ya una diferencia significativa. Entre hasta el punto 10, pues cambios ligeros. Y para discusión en términos generales aquí, pues consideramos ambos como tendencias de aumento o disminución. Y cuando P es mayor de 0.10, consideramos indicador de población estable. Y bueno, aquí, ¿qué encontramos? Bueno, entonces, pues, puede ver algunos aspectos generales, pues el número de conteos aumentó durante los primeros años, alcanzó un pico y alrededor de 2000 decidimos ya que estamos proliferando demasiado por la cantidad de observadores. Entonces tuvimos que decidir, bueno, vamos a designar unos 15 sitios como prioritarios y los otros cuando hay tiempo y observadores. Y aquí en años por localidad, pues 6 localidades con más de 20 años y 9 entre 10 y 20. Y la mayoría de estos designamos prioritarios para mantener continuidad. Y unos cuantos que tenían menos años, hasta unos pocos solamente visitados una vez, casi siempre no repetimos porque no eran representativos o tuvieron problemas de acceso. Número de observadores por año, pues comenzamos unos pocos gatos que después subió progresivamente hasta aproximadamente 2000 y luego pues se estabilizó en alrededor de 60 a 70, solamente un año, 2007, que fue el año del diluvio, que entonces no logramos reunir tanta gente. Y bueno, ¿qué hemos visto? Un área de 2.600 metros de elevación, uno piensa que la diversidad va a ser relativamente limitada, pero a lo largo del tiempo 235.000 especies de 47 familias, y de los más importantes, pues tángaras y semilleros, los atrapamoscos, tiránidos, colibríes, reinitas, las tanto migratorias como residentes. Y aquí pues colibríes, reinitas, ictéridos como oroféndulas y otros, garzas, artículos como gavilanes, etc. Lo interesante es el número de especies a lo largo del tiempo. Ha tenido una evolución, pues, por un lado relativamente constante, que durante los primeros años estábamos en alrededor de unos 100, ya agregando más grupos y más sitios, llegaron a alrededor de 120, y después que esto ha estabilizado más o menos entre 120 y 130 especies por año. Sin embargo, el número total de especies en el área ha seguido aumentando
todavía, ya llegando en los últimos años, ya aparece una que otra especie nueva. En cuanto a los diferentes hábitats, entonces para el hábitat con más especies, bosque y matorral nativo, pues el matorral es básicamente un estado sucesional de bosque, porque casi todos los bosques fueron talados para leña o para material de construcción hace unos años. Y incluso pues, hay una foto tomada por las expediciones de Chapman en 1911 sobre la sabana de Bogotá, al fondo los cerros pelados, pero pelados. Parques urbanos unos 15%, etc. Humedales que realmente representan, en términos de área, es la más sobre-representada, pero también es el área de mayor peligro y mayor número de especies endémicas y amenazadas. De migratorios, aproximadamente 20% de todas las especies migratorias, de los cuales pues rayitas, parúlidos, coralinos y atrapamoscas mejor representadas, y principalmente observada en parques urbanos, además de los humedales. Algunas cosas comunes, pues algunos van a reconocer los nombres de varias de las especies acá, por lo menos Zenaida auriculata, que es pariente de Zenaida asiática acá, Zootrichia capensis, que aquí andan como maíz, ya se vuelve. Profesor, ¿nos escucha aquí atrás? Ah, bueno, pego gritos entonces. Ok. Entonces, bueno, el copetón, que aquí se llama come maíz, pero es el mismo, pues ya entre los más comunes, y otra especie de golondrina, la garza de ganado, pues otra especie de turdus, pariente del jiguirro, y así sucesivamente. Entonces, varias de las especies ya están aquí, o por lo menos sus parientes. Y bueno, algunas cantidad de especies que están prácticamente en todos los sitios de conteo, un total de 29. Y también una buena cantidad que solamente se vieron en un punto. Y varias especies todos los años los vemos y también una buena cantidad solamente una vez. Lo más interesante es aves amenazadas y endémicas, unas endémicas al norte de la cordillera oriental colombiana, algunas subespecies endémicas a este mismo área, especies casi endémicas, es decir, que más de la mitad de su distribución está en la cordillera oriental, en Colombia. Especies amenazadas a nivel global hay 2 y amenazadas a natural a nivel nacional unos 4. La mayoría de estas son aves de los humedales, que actualmente existen solamente aproximadamente 3% del área de los humedales que existía en la primera mitad del siglo XX. Es decir, ha sido una pérdida enorme y entonces estamos en una pelea fuerte con las fuerzas políticas para salvar lo que se puede de esto. En cuanto a urbano versus rural, se registraron más especies en los puntos rurales, pero bueno, 68 especies exclusivas de áreas rurales y 26 de la zona urbana, y muchos que son compartidos entre los dos, pero con diferencias de abundancia. Entonces, bueno, para análisis decidimos tratar las especies en términos de su estado. Residentes permanentes presentes todo el año, evidencias de reproducción, estacionales que resultan ser migratorios borales invernantes, 42 especies, visitas de otras partes de la cordillera que por X motivo no estaban presentes regularmente en el círculo, bueno, visitantes en general,
pocos registros y en años no consecutivos en la mayoría. Más interesante, visitantes de zonas más altas de la cordillera que llegan a veces como estacionalmente, y BB de visitantes de zonas más bajas, más de doble. Visitantes reproductores que llegan, anidan, pero aparentemente nunca se establecen. Después desaparecen. Visitantes en tránsito, visitantes intrusivos o exóticos. Entonces, lo más interesante para análisis son los diferentes de residentes y visitantes de altura versus baja, zonas más bajas o cálidas. Y bueno, en términos de números de años registrados, pues es una curva que tiene más o menos una forma de U, que los residentes permanentes, bueno, los que están todos los años, casi todos residentes permanentes, y también unos estacionales, pasando por todo este bajo de la U, llegando hasta los diferentes visitantes que están presentes solamente en unos muy poquitos años. Y en términos de distribuciones, básicamente la mayoría de especies se cubren en un cierto número de sitios, pero no por todas partes. Sin embargo, residentes permanentes y algunos estacionales están ocurriendo en muchos sitios. Y luego los visitantes, por lo general, un poco, pues nada sorprendente realmente. Esto se basa en las definiciones de los dos, pero es interesante que muchos residentes permanentes solo se ven en sitios muy específicos y hábitats muy específicos. Entonces, bueno, viene la verdad del asunto. Está cambiando al estado de Bogotá y analizamos con regresiones aproximadamente 2/3 de las especies y encontramos que aproximadamente la mitad de estos presentó tendencias significativas de aumento o disminución. Y una mayor cantidad de cambios se dio en los residentes permanentes y migratorios invernantes, y en ambos casos pues una predominancia de aumentos especialmente notable en los migratorios. En cuanto a visitantes, pues desde abajo, muy pocas especies con suficientes datos para someter a regresión, y desde arriba, aunque más regulares, la mitad de las especies que pudimos analizar disminuyeron versus ningún aumento. Y aquí simplemente unos ejemplos entre los montones que hay de especies que aumentaron ahí por la izquierda y especies que disminuyeron ahí para la derecha. Y bueno, un caso especialmente interesante es el segundo a la izquierda, que es Anabiscus, el pato canadiense, que a partir de aproximadamente 1993 comenzó a anidar. Actualmente está anidando muy frecuentemente en una cantidad de unidades en la sabana de Bogotá. Un caso, pues de los muy pocos casos, de un migratorio que llega a la zona trópica y decide permanecerse. Sigue llegando como migratorio en grandes números, pero hasta qué punto la reproducción local está contribuyendo a este aumento no podemos decir, porque bueno, después de unos meses de adquirir independencia, los jóvenes de producción local entonces son indistinguibles de los jóvenes de producción norteña. Pero bueno, es un caso especialmente interesante también. Interesante porque antes existía una subespecie endémica de pato en la sabana de Bogotá que con la pérdida de humedales se extinguió. Entonces ya existía un nicho vacío para un pato pequeño que al parecer pues ya
aprovechó esta oportunidad, Ana Discourse, para comenzar a reproducir. Bueno, algunos patrones bastante complicados, que Ubulcus ibis, por ejemplo, la garza del ganado, durante los primeros años un aumento bastante notorio, y después de 2000 aproximadamente comenzó a disminuir bastante bruscamente. Gallinula melanops, la tingo pico verde, como se dice, una especie que fluctuó grandemente. Al principio, pues, unos obras mal puestos en algunos humedales prácticamente no lo extinguió, después una recuperación gradual, y en los últimos años han comenzado a disminuir de nuevo, por causas todavía no muy claras. Zonotrichia capensis, el come maíz, el copetón, durante muchos años estabilidad, y en los últimos años una disminución, muy posiblemente relacionado con este pájaro aquí, el chamón, Monotrus bonariensis, que es parásito de milos. Y muy informalmente yo hice un censo en la Universidad Nacional, en el campus, a lo largo de unos 3 años, cada vez que vi a un copetón alimentando a un pichón, identifiqué el pichón y encontré que casi 2/3 de los copetones estaban alimentando pichones de malotros y no de su propia especie. Bueno, diferencias en campo versus ciudad también, cosas bastante interesantes para varias especies. El número de individuos en localidades urbanas era muchísimo mayor y bastante estables, en cambio, en zonas rurales. Aquí, pues, en el caso de Zenaida, la torcaza, un aumento fuerte en los primeros años, después una disminución bastante fuerte, y aunque no hay datos concretos al respecto, sospecho mucho que esto tenía que ver con la presencia o una epidemia de patógenos de algún tipo, alguna enfermedad, muy probablemente, o tal vez algún parásito, porque hasta ese año habían comenzado a formar dormitorios de muchos centenares de aves, y desde entonces estos dormitorios prácticamente han desaparecido como sitios masivos en que uno puede en un solo árbol encontrar hasta 300 aves. Y otra cosa interesante, pues a lo largo del tiempo, este es Turdus muscatus, representante de las mirlas, el pariente del jiguiro, que es el doble de tamaño. Y hay un mito de la gente en Bogotá de que los copetones están desapareciendo porque les están comiendo las mirlas, es decir, las comen maíces. Y bueno, de hecho, las mirlas tienen el nicho prácticamente de urraca en la sabana, no hay urracas allá, no hay tiapias ni parientes así. Y de hecho también comen pichones de vez en cuando de aves pequeñas, incluyendo a los Zonotrichia. Pero durante muchos años aumentaba las mirlas y los copetones perfectamente estables, y lo que realmente ha comenzado a actuar sobre estos en los últimos años es parasitismo. Y en la mirla, pues yo sospecho que mucho tiene que ver con el patrón de urbanización. Es el reemplazo de casas con jardines, etc., con bloques de apartamentos que son cilindros de cemento con casi nada de zonas verdes. Entonces, bueno, viene la pregunta, ¿qué causa todo esto? ¿Cuáles son las causas? Y iríamos aproximadamente 5 tipos importantes de causas. Uno, descontinuidades en sitios centrados o otras cosas que varían de un año para otro. Entonces, puede ser cambios en accesibilidad, también falta de representatividad. Algunas
habíamos tenido que cambiar algunos sitios a lo largo del tiempo. Entonces, podemos decir que esto básicamente es como una especie de error humano que no se pudo evitar. Segundo, acciones humanas directas que afectan las coberturas de vegetación o calidad de hábitats. Y estas son acciones intencionales del hombre. Algunas comunidades han sufrido obras de diferentes tipos, en parte para prevención de inundaciones, que nunca han funcionado, pero bueno, algunos efectos negativos, en algunos también se han implementado proyectos de revegetación que han mejorado bastante la calidad de hábitat. Pero de todas formas, este representa acciones intencionales del hombre. Arborización en parques y sitios urbanos. Otra cosa, el avance de la urbanización que puede afectar a varias especies, especialmente los de hábitats rurales, que es lo que está perdiendo. Y disminución de cacería o deportivo o para mascotas enjauladas. Después podemos decir cambios naturales en vegetación, naturales entre comillas, porque puede ser el resultado eventual de cambios directos en el pasado o en el presente, aunque el hombre no intencionalmente causó o intentó hacer estos cambios. Sucesión, por ejemplo, en matorrales hacia el bosque, en varios de los sitios, incluso cuando comencé a trabajar en uno de estos sitios de matorral y bosque, el matorral tenía entre 1 y 2 metros de altura y ya va entre 4 y 6 y algunos árboles que llegan hasta bastante más. O cambios en vegetación en los humedales, especialmente debido a sedimentación, colmatación o eutroficación que han reducido o eliminado, por ejemplo, ciertos microhábitats como bordes fangosos y ha aumentado enormemente plantas macróficas como el buchón, que entonces ha favorecido algunas especies y disminuido a otras. Interacciones entre especies, hay varios tipos. Depredación. El aumento de Buteoplatipterus, el gavilán migratorio en la sabana, puede reflejar el aumento de su presa favorita, que eran las tocasas del género Zenaida. Y interesantemente, en los últimos años, Zenaida ha disminuido y también buteo. Otra cosa aún más preocupante, depredación de perros en varios humedales, que pueden haber causado disminución o hasta extinción local de algunas aves acuáticas, como el ave emblemático de la Asociación Bogotana, el tigua o pollo bogotana, ahí a la derecha. Parasitismo por morotos, el vaquero. Y esto prácticamente ha causado la extinción de una especie endémica y en peligro de cucarachero que se llama Cystotoras apollinaria en la sabana de Bogotá. Epidemias de patógenos que me parece siempre que es lo más probable para la disminución bastante súbita de la tocasa. Y finalmente, cambio climático, que es calentamiento global y efectos locales asociados con ambientes urbanos debido a contaminación aérea que producen un fenómeno que se llama islas de calor. Entonces, bueno, miramos algunas, esta es como una lista de las especies que han aumentado. Y lo más importante que quiero señalar aquí es que fíjense que hay una variedad grande de especies en términos de clasificación, diferentes familias, etc. Y una variedad de potenciales causas que hace que una sola explicación definitivamente no va a servir. Además, varias de estas causas pueden estar
actuando en combinación. Y uno pasa a las disminuciones y encuentra lo mismo, que hay toda una serie de causas que van pues, desde falta de continuidad, que es básicamente error humano, hasta urbanización, cambios en vegetación, depredación, cambio climático. Lo interesante es que uno mira por todo esto y este naranja de cambio climático aparece repetidamente en ambos grupos. Y cuando uno va a mirar los migratorios, especialmente hay muchas especies que aumentan y parece que está explicable por cambio climático. Uno por un depredador, Butyroplácteros, y un cambio de estado desde residente estacional hasta residente permanente en Anantiscos. Pero es especialmente interesante que todos estos migratorios que están aumentando en los últimos años son dependientes de pequeños insectos, y pequeños insectos para su desarrollo son muy ligados a cambios de temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura favorece el desarrollo de cada vez más especies y aumenta la abundancia de presa para aves de este tipo. Otra cosa, avance de urbanización, y aquí tenemos en gris la parte urbanizada, y se puede ver que ya desde 1986 la urbanización ha progresado muy fuertemente hacia el norte y en cierto grado hacia el este en la sabana, y en particular dentro del círculo de conteo. Entonces, bueno, miramos qué está pasando con el clima. Y encontramos que el clima sí ha ido cambiando, que hay un aumento en temperatura media, temperaturas máximas anuales de algo como 1.5 grados, y cada vez más significativa todavía, hay un aumento de 2 grados, un poco más, en temperaturas mínimas, que puede ser más crítico para muchos organismos. Y otro factor, la isla de calor. El aeropuerto está como en el puro borde de la ciudad, en realidad un poquito, ya la ciudad le está llegando, pero otro factor es la isla de calor, que es debido a contaminación aérea por vehículos y también cosas industriales, pero han producido temperaturas hasta 3 grados más altas que en el resto del círculo, precisamente sobre o a la ciudad de Bogotá. Y otra cosa que debe ser bien evidente es que tanto cambio climático como isla de calor puede actuar en conjunto como una sinergia para aumentar la favorabilidad de especies que prefieren hábitos más calientes y disminuirlo para especies que prefieren elevaciones mayores, hábitats más fríos. Entonces, bueno, ¿cómo detecta uno un cambio climático? Por un lado, cambios de los límites de distribución hacia arriba, que sube la limitación, sube la elevación mínima de una especie y también la elevación máxima. Y hay, en este caso, varios ejemplos que cuando comenzamos el estudio estaban especies comunes prácticamente a nivel de la sabana en 2.600 metros. Ya no se encuentran para nada más abajo de 2.850, 2.900 metros. Una especie casi endémico de colibrí, Kereocnines cuprioventris, un pequeño tiránido, Tueca pumicolor, son dos ejemplos importantes de esto, aunque hay varios más. Otro, apareció un aumento o establecimiento de especies conocidas como características de elevaciones menores o más cálidas.
especies que se han llegado y establecido, Mucunus magnirostrus, un gavilán muy común acá, y los primeros años del conteo no había, en el círculo por lo menos, y ya está bastante común, hasta sobrepasando en abundancia durante la época de invierno norteño a Buteoplatipterus. Una especie de ibis, famosos en Puscatas, de tierras bajas, y como está expandiendo su distribución en Colombia, pues no me sorprendería que en algún momento llegue hasta Costa Rica. Paneros chilenses, el alcaraván llanero, que ya está bien establecido en Costa Rica en varias zonas abiertas y rurales. Otra cosa, aumento de especies que comen presas como insectos pequeños, cuyas abundancias son limitadas por temperatura, como tiranos melancólicos entre los residentes y un grupo bastante abundante de pequeños migratorios insectívoros. Otra vez uno puede encontrar disminución de especies que mueven desde elevaciones más altas estacionalmente, es decir, que mueven hacia abajo estacionalmente y después suben otra vez. Y en este caso, 3 especies de colibríes que hicieron este tipo de migración ya no hacen, por lo menos no han sido registrados en más de 10 años en el círculo del conteo. Y otros aumentos en especies que antes bajaron, como colibrí coruscans, el colibrí más común de la sabana, que durante los primeros años y desde antes casi desapareció entre aproximadamente diciembre y mayo. Y actualmente sigue igual de abundante todo el año. Entonces, cuando uno combina todo esto, uno encuentra con cambio climático y la isla del calor la causa más importante de todos los cambios que habíamos encontrado. Faltas de continuidad, pues 14% pueden explicarse por esto. Avance de urbanización y obras innumerables, es decir, acciones directas del hombre, alrededor del 19%. Cambios naturales, entre comillas, en hábitat, sucesión, efectos de contaminación de aguas, eutroficación, etc., pero no producidos deliberadamente. Combinando estos dos, apenas uno alcanza algo parecido al total de cambio climático. Interacciones entre especies afectan relativamente pocas especies, aunque ha sido efectos bien fuertes sobre algunos. Entonces, bueno, al fin y al cabo, ¿qué concluimos de todo esto? Uno, que Bogotá tiene una avifauna mucho más diversa que se sospechaba, también con importantes componentes de endemismo. Hay diferencias entre las avifaunas rurales y urbanas. Es una avifauna altamente dinámica, con un porcentaje importante de cambio. Y aunque no ha habido estudios de esta naturaleza antes de los conteos, en 1969 el ornitólogo de la Universidad Nacional, que se llamaba el padre Antonio Olivares, publicó un libro sobre aves de Cundinamarca en el departamento en que está ubicado Bogotá. Y si bien métodos muy diferentes y criterios muy diferentes, pues hizo muchos comentarios sobre especies abundantes o raros, y encontramos que fue una base, por lo menos, para una primera comparación extendiendo los datos para más de 20 años anteriormente. Y encontramos que en el pasado cambios en los hábitats eran las causas más importantes de abundancias debido a acciones directas del hombre y muy notablemente el drenaje progresivo de humedales. Y actualmente el papel preponderante parece ser cambio climático. Y esto va a continuar jugando este protagonismo en el futuro. Incluso ya podemos, con lágrimas en el ojo, predecir con cierto nivel de confianza cuáles especies van a extinguirse, por lo menos dentro del círculo, en los próximos 5 a 10 años,
y aunque con menos seguridad tenemos una serie de especies que sospechamos fuertemente que van a establecerse. Y bueno, Conteo como mismo ha sido una escuela y un estímulo para la observación de aves en Bogotá y el resto del país. Ya llegan el número de personas que han participado en por lo menos un conteo llega a más de 450 a lo largo de estos 26 años. Cosa curiosa es que la mayoría de gente solamente tiene un año nomás. Pero ya cada vez más aumenta el número de gente regular. Ya tenemos varios, como 15 a 20 personas con más de 20 años de regularidad y otros con otra buena cantidad, entre 10 y 20. Entonces estamos ya llegando a tener una base bastante sólida hacia el futuro de observadores muy experimentados. Y entonces este ha provisto una información bastante valiosa y de gran utilidad para el manejo y conservación de la biodiversidad de la sabana, con los datos a veces emblemáticos que se usan cuando un alcalde o otro poder político decide tumbar otro bosque o tratar de eliminar una reserva, que son cosas que pasan cada rato. Bueno, otra cosa es que hace falta más conteos en ciudades latinoamericanas, especialmente en sitios montañosos, porque así precisamente que los efectos de cambio climático sobre todos los modelos pueden ser más severos. Lo que pasa también es que cambio climático en sitios topográficamente tan complejos como los Andes resulta en una dificultad grande en hacer predicciones muy específicas para áreas específicas. Aunque vale la pena mencionar que paralelo al estudio que menciono aquí, que hicimos un trabajo que recién publicamos de un censo detallado de un bosque alto andino, una selva nublada de 2.800 a algo de 3.000 metros, que hicimos en los principios de los 90 y repetimos 24 años después, ya comparando cambios y tratando de ver cuántos deben a cambios climáticos en este sitio comparado con la sabana de Bogotá. Igualmente en el Parque Nacional de Chingaza, unos censos hace varios años que ya repitiendo ahora a elevaciones de entre 3.200 y 3.500 metros. Vamos poco a poco entendiendo en más detalle el fenómeno. Y bueno, otra cosa es que hacer más conteos es bueno, es excelente, pero lo que falta es lo más duro, y esto es analizar los datos y ojalá publicarlos. Nos costó con este cerro de papeles y todo esto que habíamos acumulado prácticamente 2 años para completar el análisis. Esto implica pasar especie por especie, año por año, y hasta eliminar registros que tenían cierto nivel de duda. Entonces, hasta asegurar que todos los conteos ya lleguen al número que deben llegar. Y después comenzar con las regresiones y repetirlos. Probamos diferentes modelos y encontramos que lineal era igual o mejor que cualquier otro modelo que usamos. Bueno, al fin y al cabo, pues fue bastante duro el trabajo, pero ya lo llevamos a conclusión y podemos presentar tanto conclusiones de lo que ha pasado como predicciones de lo que puede estar pasando en el futuro. Lo que nos hace falta es estimular otras ciudades de hacer lo mismo y coger el toro por los cachos y comenzar a analizar los datos y ver si lo que han encontrado en otros sitios es comparable con lo que estamos encontrando en Bogotá. Aquí en San José, pues no estoy enterado de cuántos conteos hay,
pero tiene la oportunidad magnífica de un transecto altitudinal que llega desde la ciudad hacia abajo por un lado y hasta los volcanes por otro, de hacer un conteo que es específicamente diseñado para poder medir y ojalá predecir efectos de cambio climático hacia el futuro. Vale tal vez mencionar que nosotros ubicamos nuestro sitio en el borde norte de la ciudad precisamente pensando que, bueno, esto va a ser el sitio en que la urbanización va a estar aumentando tarde o temprano en una forma rápida y queremos medir el efecto de esto. Y de hecho, para varias especies de zonas rurales, como el garce de ganado, pues se han notado disminuciones muy significativas en poblaciones de estos. Así que un ojo hacia el presente, un poco resumiendo el pasado en lo posible y hacia el futuro. Creo que los conteos navideños representan una oportunidad de ciencia ciudadana por un lado y de aportes valiosos científicos en otro que amerita ser ampliado cada vez más. Y con esto, gracias a la ABO, Asociación Bogotana de Ornitología, más de 400 observadores, coordinadores del grupo, apoyo de propietarios, organizaciones y familias, varias personas de la UCA para ayuda en recoger y analizar algunos de los datos. Más de 127,000 aves han dejado contar a lo largo de este tiempo. La sociedad Audubon, que ha ayudado y apoyado en varios momentos. Y a ustedes por su atención. Un abrazo de Luis Poveda. Es que fíjate que vengo llegando en estos momentos de la zona sur, allá por Palmar Norte, en una comunidad de la etnia primigenia Los Térrabas. Y entonces andaba con un grupo de personas ahí haciendo unos trabajos muy interesantes, ¿verdad? Donde van profesores aquí de antropología de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica, y en coordinación con un chamán de los Sioux que se llama Oso Gris. Él es doctor en bioquímica y le está ayudando a la comunidad de ahí a desarrollar una serie de proyectos bellísimos. Ahorita estamos haciendo jardines temáticos de plantas de varios usos, medicinales, comestibles, para artesanías, ceremoniales, todo eso. Y dentro de la montaña hay senderos lindísimos, ¿verdad? Que la Fundación Raleigh y muchachos de aquí de Costa Rica y otros países les han ayudado. Llegaron representantes de las 8 etnias de aquí, pero la pregunta es esta. Un día me voy tempranito, ¿verdad? Está amaneciendo, voy caminando ahí, cuando veo al hijo del señor ahí, ya metido ahí. Él estudió aquí en Alina, él estudió agricultura orgánica. Y entonces tiene un área un poquito clara en el borde del bosque, con diversos cultivos, y me lo encuentro ahí. Y le digo, ¿qué estás haciendo, verdad? Así, lampareado, bajo un palo. Me dice, es que estoy ahuyentando las chachalacas, las pajuilas, porque no nos dejan nada de frijoles. ¿Vos has oído algo, alguien aquí, cómo ahuyentar pajuilas? La pregunta es la siguiente: ¿cómo eran las condiciones originales de esa parte del conteo de Bogotá? ¿Eran bosques de robles, me imagino? Tal vez no, robles no. ¿Bosques densos o cómo eran? Porque yo me imagino que si era bosque, ¿verdad? Los humedales eran muy diferentes a lo que hay hoy día o a lo que empezó a haber desde el momento que ustedes iniciaron los conteos. Ok. Entonces,
afortunadamente tenemos muy buena información sobre esto con base en los estudios de Thomas van der Halen, con trabajo con polen. Y hace aproximadamente 35.000 años, la sabana, la parte plana, era fondo de un lago que, formado por una morrena que luego se rompió y se drenó, dejando una serie de humedades que rápidamente adquirieron áreas de bosque alrededor. Y entre estas áreas de bosque era probablemente un tipo de sabana. Y en los cerros, que habían un bosque que sí, tenían bastantes robles, además de cedros y varias otras cosas. Y cuando llegaron los primeros hombres, más o menos hace entre 12 y 15.000 años, pues ellos comenzaron a cultivar buena parte de la parte plana, con un sistema de lo que podemos llamar zanjas y altuvitas, que entonces este tipo de cultivo, pues ya llegaron los españoles y la colonización, pues dio lugar a muchos sitios potreros. Ellos eran de una cultura que ser señor igual a ser ganado, y ser ganadero. Entonces, sí, varias haciendas grandes y ganaderas, etc. Y a lo largo del tiempo, con el aumento de población, pues vino la tala repetidamente, probablemente, de los bosques, de los cerros, tanto para construcción como también para leña. Todavía se habla de los trenes de burros que bajan de los cerros con leña para los fuegos de Bogotá. Y el tipo de vegetación, bueno, por un lado, humedales muy extensos que ya comenzó a ser drenado en el periodo colonial, pero este alcanzó un pico de drenaje, por decirlo así, a mediados del siglo XX. De tal forma que actualmente aproximadamente entre 3 y 4% de lo que era humedal es lo que queda. Entonces, otra cosa es que las zonas entre los humedales, en buena parte, era de sabana, o un tipo de pastizal, pero con pastos de tipo macoya y con áreas de vegetación o sin vegetación o suelo desnudo entre las macoyas del pasto. Y esto cambió bruscamente a partir de los años 30 del siglo XX, con la introducción de pasto kikuyu, que ya no hay espacios entre macoyas, sino un tapete continuo. Y, por ejemplo, una de las especies más peculiares de la sabana de Bogotá y endémicos era una alondra, única alondra nativa en el neotrópico, que seguramente llegó en un momento del Pleistoceno, en un periodo relativamente fresco. Y en los trabajos de Olivares en los años 60 dice que es una especie muy abundante y actualmente está reducido hasta donde podemos averiguar con unos aproximadamente 5 poblaciones que en total no suman más que unos 500 individuos. Entonces, bueno, podemos decir que los cambios han sido drásticos y entonces otra cosa que ha ocurrido ya a partir de mediados del siglo XX, se dieron cuenta con la erosión y todo lo demás que algo mal está pasando y se decidió, bueno, reforestamos los cerros. ¿Y qué escogieron? Eucaliptus. Entonces, el eucalipto ha sido traído originalmente a Colombia precisamente para ayudar a drenar los humedales. Es un Eucalyptus globulus, la especie más común, es uno que tiene raíces bastante profundas y crece a una altura bastante grande, puede ser fácilmente 30 metros o más. Y para llegar a transportar nutrientes del suelo hasta esta altura, tiene que tener una tasa de transpiración muy rápida, muy fuerte.
lo cual hace que es mejor para drenar humedades. Y entonces pues no ayudó demasiado, como digamos, al problema de erosión, pero por lo menos ya los cerros no parecían tan desnudos que antes. Pero en la medida en que poco a poco va creciendo un sotobosque con vegetación nativa, pues ya van aumentando o entrando las especies nativas de aves gradualmente, aunque nunca realmente van a alcanzar una diversidad parecida a los bosques nativos, de los cuales afortunadamente hay algunas áreas bastante buenos todavía en el círculo para usar como base de comparación. Pero al fin y al cabo, pues sí, tienes toda la razón y los cambios han sido bastante complejos según el tipo de hábitat. Gary, un gusto saludarle. Margarita Botaz es una de las últimas camadas de estudiantes. Loretta era su asistente y nosotros un grupo de los estudiantes. Les saludo con mucho respeto y cariño. Y mi pregunta es la siguiente, Gary. ¿Qué solución o qué alternativa puede dar un ecólogo, un especialista en aves, en el cambio climático, en el problema del desplazamiento de las especies, más concretamente el juncos volcánico, por ejemplo, aquí en las zonas altas? Las otras poblaciones de aves están subiendo por el calentamiento global. ¿Qué solución, qué alternativa podría dar un ornitólogo para que esa especie no desaparezca? Las especies que están en el pico de la temperatura más fría y las zonas más altas. Pues estas son las especies de mayor preocupación, definitivamente. Y diferentes modelos hacen diferentes predicciones, pero nada hace predicciones que hacen muy feliz a uno. Entonces, por el momento, lo único que se puede hacer como ornitólogo es contribuir con datos sólidos y confiables para documentar qué realmente está pasando, porque también existe la tendencia de gente de comenzar a brincar y gritar, pero sin datos sólidos y concretos. Pero a partir de esto, pues lo que definitivamente hay que buscar es la forma de controlar y lograr reducir emisiones de gases como CO2 en particular, que entonces implica cuestiones de movilidad, transporte, cosas de este estilo, pues en la medida que se reduce la cantidad de tráfico vehicular, pues esto puede ser una ayuda también. Tipos de producción de cosas reciclables que no contaminan. Bueno, hay una cantidad de cosas que son parte de una receta muy general para un mundo autosostenible que todavía están un poco más sueño que realidad. Y buena parte de lo que podría ser para hacerlos realidad es lograr convencer a los gobiernos de implementar cosas que se llaman impuestos verdes, que industrias o actividades que causan más contaminación, etc., paguen impuestos más altos. Y si se logra, por ejemplo, sustituir una planta de carbón para una planta solar o alguna cosa así, para producir electricidad o algo así, pues puede beneficiar a la entidad que lo hace. Bueno, hay una cantidad de métodos, pues algo coercivos, esto sí, pero yo creo que en muchos casos sin cierta coerción la cosa no va a moverse. Gary, una pregunta. Yo no sé cómo afecta el niño a Bogotá, pero en los conteos se puede notar el efecto del niño, sobre todo este último niño que fue fuerte. ¿Cómo afecta el niño el clima de Bogotá? Y si se puede ver eso en los conteos. Y estos últimos 2 años, que no están en los datos, hubo un niño muy fuerte.
¿Se vio algún cambio por eso? Esto es una pregunta que es bastante más complicada que uno piensa, porque el mismo fenómeno del niño pues hace bastante falta más entendimiento cómo interactúa con las temperaturas de los océanos, hasta la velocidad del jet stream y cosas así, el movimiento de la zona de convergencia intertropical. Entonces, pues hay una serie de fenómenos que todavía no entendemos suficientemente completamente como para hacer predicciones detalladas, por lo menos hasta donde yo he logrado entender, tratando de rastrear la literatura sobre esto. Lo único que puede ser bastante consistente en todos los artículos es que la intensidad de efectos del niño probablemente va a aumentar y probablemente la intensidad de cada periodo también va a aumentar. Es que la niña, que es la parte lluviosa antes del niño, que es la parte seca, pues ya están comenzando a aparecer datos en que y pues en varias partes pues la intensidad de tempestades de diversos tipos está aumentando. Pues todo esto pues, aunque es difícil decir que solamente es cambio climático, por lo menos es consistente con las predicciones de la mayoría de los modelos. Thank you very much. First, I hope you don't mind I ask my question in English because my Spanish is not really good. You can answer in Spanish, it's no problem. Thank you very much for your good presentation and nice, interesting study as well. My main question is, I hope I didn't miss it as well because of the translation, but since you also have a lot of migratory birds in the study, did you see or did you locate any effects that are possibly due to the other regions where those migratory birds, their breeding areas, for example? Could you see that as well in the data, or did you not? Es que no estoy escuchando muy bien, entonces si se puede hacerlo un poco más corto, pero como dice mi esposa, cuando me enfrentan, habla duro, claro y conciso. Okay, entonces, you have a lot of migratory birds in your study. So my question is, did you see as well effects of areas out of your counting area? So you saw basically trends in your bird populations that have little or nothing to do with the local conditions, but from conditions that changed in the areas, in their breeding areas or something like that. Okay, well, as I mentioned, we have looked at more or less contemporaneous in terms of data, what's happening in Andean forest, and many of the things seem to be consistent with what we're seeing in terms of movement changes in elevation, etc. And also in Paramo, which is another 500 meters up, the many changes seem to be consistent between these areas as far as upward movements, reduction of populations lower down, etc. Other things don't seem to fit so well, but we need more information on many of them. And idealmente, what I think is that there are lots of other Christmas counts being made, and the more of them that get analyzed, the better we'll be able to fit together the pieces to the puzzle. We're still, at the moment, the only Christmas count that's actually taken the trouble to bite the bullet and analyze the data, but we hope that this will stimulate a few more to do so and hopefully improve our understanding of what's actually going on out there.
Vamos a parar aquí las preguntas. Tenemos un café ahora para que ustedes puedan seguir conversando con don Gary, pero antes quisiéramos entregarle un reconocimiento. Le voy a pedir a la doctora Marta Valdés que le haga entrega de este pequeño reconocimiento por parte de la escuela. Gracias. Quien fuera uno de mis profesores más importantes. La Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, en conmemoración de su 60 aniversario de la fundación, agradece al doctor Frank Gary Stiles por su contribución al desarrollo de la ornitología en América Latina, dado el día de hoy, 22 de noviembre de 2017. Así que con mucho gusto. No puedo decir excepto muchísimas gracias y realmente me da felicidad de que pues algo positivo ha hecho en esta vida y que ojalá que esto a través de los estudiantes y los estudiantes de los estudiantes se proyecta hasta el futuro. Bueno, muchísimas gracias.